Buenos días, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por estar acá en la casa del Señor hoy domingo. Seguimos, ya estamos en enero 2026, el nuevo año que nos depara muchas cosas, aún sin descifrar, que todas ellas las ponemos en manos de nuestro Dios. Bien, saludamos a las personas que nos ven por este medio, también les damos la cordial bienvenida a este servicio. Todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor. ¿Sí? Hoy estamos reunidos para alabar su nombre, para glorificarle, para darle gracias por esta semana que pasó, que pese a que ha habido circunstancias adversas en nuestra vida, Él siempre ha estado sosteniéndonos en todo instante y fortaleciéndonos. Sí, familiar y amigo, te animo a venir a los pies de Jesús, a reconocerle como Salvador de tu vida. Él es el único camino que puede llevarte a Dios, que puede cambiar esa vida que estás viviendo en estos momentos. Tú puedes tomar esa decisión. Aceptar a Cristo te daría la paz, la tranquilidad que tú ahora no tienes, no experimentas en tu vida. ¿Por qué? Por culpa del pecado. El pecado es la barrera más grande que te separa de Dios. Y ese Jesús vino a salvarte a ti. Ese Jesús que no era culpable, se hizo culpable por ti, por mí. Murió en esa cruz. Él no debía morir en esa cruz. No murió por uno bonito, murió por ti, por un pecador, o una pecadora como yo. Y Él nos trajo, ¿qué? Como regalo, la salvación. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues bien, hoy vamos a entonar. La primera alabanza dice: te alabaré, mi buen Jesús. Sí, vamos a, hermanos que nos escuchan y nos ven por este medio, a alabar a nuestro Jesús. Él que lo dio todo por nosotros, sin merecerlo, porque nosotros no merecíamos nada. Estábamos, ¿cuál era nuestra justicia de Dios? Decía, la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados a muerte. ¿Quién nos dio esa salvación? ¿Quién nos trajo ese regalo? Pues Jesús, la dádiva de Cristo, Jesús en su gracia. Amén. Amén. Pues bien, vamos a entonar: te alabaré, mi buen Jesús. ¿Nos acompañan? Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también hacemos ese mismo saludo a nuestros seguidores en las redes sociales. La prédica de este domingo titula Emmanuel, Dios con nosotros. La expresión Dios con nosotros no es un eslogan religioso, piadoso, ni tampoco una idea poética destinada a momentos emotivos o emocionales. Por el contrario, es una afirmación teológica con una profundidad tan grande que cambió la historia humana. El Evangelio de Mateo no nos presenta un relato sentimental, sino una verdad gloriosa, la cual es que el Dios eterno decidió entrar en nuestra condición, asumir su carne y habitar entre pecadores. La encarnación no fue solamente un gesto simbólico, sino una necesidad redentora. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, no habría cruz. Sin cruz no habría salvación. Por eso que esta frase de Emmanuel, es Dios con nosotros, tiene como significado que el mismo Dios se acercó a nosotros para rescatarnos. Para un judío del siglo I, ya hace casi más de 2000 años, Dios era absolutamente santo, y por lo tanto ellos pensaban que Dios era inaccesible, que no lo podían alcanzar. Los niños judíos de ese tiempo habían aprendido que la presencia de Jehová estaba confinada al lugar santísimo en el templo en Jerusalén, separada por un velo grueso que simbolizaba una distancia colosal, una distancia muy grande
entre Dios, que es santo, y su pueblo pecador. Nadie podría acercarse a Dios de manera casual. La gloria de Dios infundía temor. Tanto era el respeto que tenían los judíos hacia el nombre de Dios, que por ejemplo, ellos escribían el tetragrama en hebreo, que más o menos significaría Yahvé, pero ellos tenían miedo a pronunciarlo. Cuando veían esa palabra Yahvé, no lo pronunciaban como Yahvé, lo pronunciaban Elohim, que significa Señor. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al templo, a ese lugar santísimo, llevando pues la sangre de un holocausto. Incluso el mismo sacerdote tenía miedo de perder la vida cuando entraba a ese lugar santísimo. En ese contexto, este término de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no resultaba reconfortante para aquella época. Más bien era algo confuso. ¿Cómo podía un Dios inaccesible estar junto con los hombres? No en el templo, no en el altar, no detrás del velo, sino Dios iba a manifestarse dentro del vientre de una joven virgen, en carne humana, no distante, caminando entre los pecadores, tocando leprosos, comiendo junto a publicanos. La encarnación entonces no fue un gesto simbólico ni una metáfora espiritual, sino que fue una intervención divina en la historia humana. Dios no exigió al hombre que cruzara un abismo del pecado para llegar a él, sino que Dios mismo descendió al abismo para rescatar al hombre pecador. Eso es Emmanuel. Esta verdad nos obliga a mirar el texto de Mateo con una mayor reverencia y profundidad. Emmanuel entonces aquí no es una idea abstracta, sino una persona histórica, anunciada, concebida y nacida conforme al plan eterno de Dios el Padre. Mateo nos muestra que la encarnación no fue accidental ni meramente conmovedora, sino necesaria y redentora. Vamos a revisar los versículos en Mateo 1 y vamos a ver cómo Dios obró soberanamente con un propósito claro y demandando de nosotros una respuesta a través de la fe. La pregunta ya no sería solo qué significa que Dios esté con nosotros, sino por qué Él decidió estarlo y qué exige de nosotros hoy. Vamos a separar la prédica en unas lecciones. La primera es la siguiente: la encarnación como obra soberana de Dios. Por favor, hermanos, busquemos en nuestras Biblias Mateo, capítulo 1, y veamos los versículos 18 y 20, al 20. La palabra nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Miren aquí cómo Mateo comienza este relato de la encarnación, dejando algo muy bien en claro. El origen de Jesucristo no es humano, sino divino. La palabra nos dice ahí que estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí Mateo, el evangelista Mateo, no permite ninguna confusión y deja bien claro ese detalle. La encarnación no nació de un deseo humano, ni de una decisión social, ni de una coyuntura histórica favorable, sino que fue una obra soberana de Dios, ejecutada en su tiempo y a la manera de Dios. El embarazo de María ocurrió antes de que se juntase con su esposo José. Y esto no es un detalle secundario,
está acá afirmando la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una afirmación doctrinal fundamental, importante para la fe cristiana. Porque esto permitió que Cristo no heredara la naturaleza pecaminosa de Adán. La naturaleza humana de Cristo fue real. Cristo fue 100% humano, pero preservó de su santidad. Aquí vemos que Dios no solamente provee la salvación, sino que cuida cada detalle para que esa salvación, nuestra salvación, sea perfecta. Podemos ver aquí entonces que la encarnación no fue improvisada, sino que fue santa, intencional y soberana. José, por su parte, representa a un hombre justo, y la palabra precisamente dice que José era una persona justa. Pero a pesar de ser una persona justa, José tuvo duda y se estaba enfrentando a un plan divino que él no comprendía. Él amaba a María, pero también amaba la ley de Dios. Por eso es que su reacción al inicio fue humana y tal vez hasta cierto punto natural, razonable y moralmente correcta. Según su entendimiento, porque él no tenía todavía la declaración por parte de Dios, él quiso dejarla secretamente. Sin embargo, lo que José veía como un problema, Dios lo usó como parte de su plan eterno. Esto nos recuerda muchas veces que la soberanía de Dios opera en circunstancias que a nuestros ojos pueden parecer confusas, dolorosas, inexplicables o a veces incluso hasta injustas. Muchas veces puede decir, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué tengo que atravesar esta situación? Eso mismo habría pasado de repente por la mente de José. ¿Por qué mi esposa ha quedado embarazada de otra persona? Habría dicho José. Pero José no sabía todavía que ese bebé era producto del Espíritu Santo. Es entonces cuando Dios interviene directamente y a través de un ángel le dice a José que este producto era hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Dios no dejó a José en la oscuridad, le reveló lo que estaba ocurriendo y le dijo que ese hijo de María no era producto de un pecado, sino de un propósito divino. No era producto de desorden, sino de un diseño de lo eterno. Y la frase aquí es contundente. Le dice, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. La encarnación entonces aquí no dependía de la aprobación humana, sino de Dios, de su gracia. Explicaba que la obra venía para fortalecer, para proveer la salvación. Y este mensaje que le dio el ángel a José le permitía fortalecer su fe. Cristocéntricamente este pasaje nos enseña que desde el primer momento Jesús es presentado a través de una iniciativa divina. Jesús no comienza a ser un ser especial cuando inició su ministerio a los 30 años, ni en la cruz ni en la resurrección. Cristo tuvo un propósito divino incluso desde su misma concepción, enviado al mundo para una misión redentora. La encarnación entonces es el primer paso visible de la obra salvadora que inició Cristo y que culminaría con su resurrección. Ahora bien, esta verdad no solamente es doctrinal, sino que también puede tener aplicaciones claras para el creyente de hoy. En primer lugar, por ejemplo, nos está enseñando a confiar en la soberanía de Dios cuando no entendemos lo que Dios pueda estar haciendo en nuestra vida. José, por ejemplo, no comprendía cómo, pero podía confiar en el quién. De igual manera, el creyente contemporáneo puede enfrentar situaciones que parecen contradecir la lógica e incluso contradecir nuestras expectativas espirituales. Mateo 1 nos está recordando aquí que Dios obra
cuando Dios obra, a veces el plan de Dios no encaja con nuestros propios planes o nuestros esquemas. En segundo lugar, la encarnación como obra soberana de Dios nos llama a tener una fe que se somete a la voluntad del Padre. José habría tenido que ajustar su voluntad, su reputación y su futuro a la voluntad de Dios. La verdadera fe no es solamente creer verdades, sino someter nuestra vida a lo que Dios ha determinado. Aceptar a Cristo como Emmanuel implica aceptar a Dios, que Él tiene derecho soberano sobre toda nuestra historia. Además, este pasaje nos da la seguridad de que si Dios fue soberano en traer un Salvador al mundo, también Él tiene esa misma soberanía para traer la salvación a nuestras vidas. Nuestra redención, nuestra salvación no va a depender de nuestras capacidades, no va a depender de las buenas obras, de los buenos actos que nosotros podamos hacer, sino la salvación viene de una iniciativa divina. El mismo Dios que obró milagrosamente en la encarnación sigue gobernando hoy el mundo. Es por eso que la encarnación nos recuerda que la salvación comienza con Dios, es sostenida por Dios y es consumada por Él. Ese es el consuelo que nosotros los creyentes tenemos hoy en el siglo XXI. La segunda lección, la encarnación con propósito redentor. Ahora, ahí mismo en Mateo 1, leamos ahora los versículos del 21 al 23. La palabra nos dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo ahora avanza aquí un poco más sobre el concepto de la doctrina de la encarnación, para marcar cuál es el propósito de esta encarnación. Para esto, Mateo cita una profecía que ya la conoce, que la hemos visto en unas prédicas un par de semanas atrás, que se encuentra en Isaías 7:14, la cual nos dice textualmente: por tanto el Señor mismo os dará una señal, y he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías escribió esto 600 años antes que naciera Jesucristo. Mateo aquí relata entonces cómo el ángel no solamente explica cómo ocurriría esa concepción, sino que por qué ocurrió. Mateo escribe: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La encarnación no fue un fin en sí misma, sino que fue el medio indispensable para nuestra redención, para nuestra salvación. Dios no se hizo hombre para enseñarnos solamente, sino para darnos un ejemplo moral y también para salvarnos del pecado. Miren aquí cómo Mateo establece un vínculo, una relación directa y deliberada a propósito con la profecía de Isaías, para mostrar que la encarnación de Cristo no había sido un hecho aislado, sino el cumplimiento de un plan redentor propuesto por Dios el Padre desde el inicio de la humanidad. Y recuerden ustedes también que este anuncio había sido dado incluso ya en el libro de Génesis, después de la caída de Adán y Eva. Entonces, cuando Mateo hace referencia a la cita de Isaías 7:14, está interpretando la profecía a la luz de su cumplimiento pleno en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que en Isaías fue una señal inmediata para la casa de David, en Mateo alcanza ya un sentido definitivo. Dios mismo
estaba entrando en la historia humana. Por eso es que Emmanuel no solamente era una promesa de preservación nacional para el reino de Israel, sino una revelación suprema de un Dios que venía a salvar a toda la humanidad. Ahora, el nombre de Jesús significa, traducido, Jehová es salvación. Y esto define bien claro la misión que tenía nuestro Señor. No vino para mejorar al hombre, vino para rescatar al hombre. No vino para reformar estructuras sociales, sino para redimir, para corregir, para restaurar corazones que estaban esclavizados por el pecado. Y esa salvación exigía una encarnación real por parte de Dios. Porque solo un verdadero hombre podía representar a los hombres. Solo un hombre sin pecado podía hacer un sacrificio aceptable por nuestros pecados. Y solo un Dios hecho carne podría ofrecerse como rescate suficiente y eterno. Mateo entonces aquí está añadiendo que todo esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho al Señor por medio del profeta. Ya sabemos que el profeta era Isaías. Y entonces vemos que aquí que la encarnación no era una novedad que se relata en el inicio del Nuevo Testamento. Ya había sido algo que estaba planificado y que había sido anunciado siglos antes del nacimiento de Cristo. Entonces, Emmanuel no es aquí un nombre simbólico, es una realidad teológica. Dios no había enviado a Cristo para salvarnos desde lo lejos, sino que Dios, a través de la persona de Cristo, ingresó directo en la historia humana, asumiendo una condición humana para ejecutar esa salvación. Y aquí, hermanos, está el corazón del Evangelio. Dios con nosotros, no para observarnos, sino para salvarnos. Amén. No para aprobar nuestro estado, sino para rescatarnos de nuestro estado de pecado. La encarnación era necesaria porque el problema del hombre es profundo. El pecado, y lo seguimos repitiendo, el problema del hombre es el pecado. Y el pecado no se resuelve con palabras, sino con la sangre. Con la sangre de Cristo se resolvió el pecado. Por eso es que Cristo tenía que nacer, vivir y morir como un verdadero hombre. Porque sin encarnación no había cruz, y sin la cruz no había salvación. Y esta verdad tiene consecuencias directas y concretas también para la vida cotidiana, la vida diaria de cada creyente. Por ejemplo, este principio debe redefinir nuestra comprensión acerca de la salvación. Si Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, entonces el cristianismo no puede reducirse a bienestar emocional. El cristianismo no puede ser sinónimo de búsqueda de prosperidad material o de un simple acompañamiento espiritual. La encarnación nos recuerda que el problema central del ser humano no es la soledad. El problema del ser humano no es la pobreza. El problema del ser humano no es la falta de fuerza, tampoco es la enfermedad, ni el fracaso, ni la baja autoestima. El problema del hombre es el pecado y va a seguir siendo el pecado. Por tanto, nuestra vida cristiana debe mantenerse centrada en la cruz y no en el yo, no en tus logros, no en tus metas, sino en Cristo. En segundo lugar, Emmanuel, o la idea de Emmanuel, nos está confrontando con nuestra manera de vivir, nuestro discipulado cristiano. Si Dios se hizo hombre para rescatarnos, no podemos vivir de una forma cómoda, o mejor dicho, no podemos vivir una fe cómoda, superficial o indiferente. Cristo entró en nuestra realidad caída, cargó con nuestras debilidades y soportó el rechazo del mundo. El creyente entonces está llamado a vivir una fe encarnada, real, visible, coherente, en el trabajo, en la iglesia, en todo.
No puede el cristiano actual, sabiendo como que Cristo entró en el mundo sufriendo todo lo que sufrió, un cristiano, si quiere ser fiel, no puede estar con el celular chateando en pleno culto, no puede venir tarde al culto, no puede acordarse solamente de Dios o de leer la palabra solamente los domingos, sino tiene que vivir una fe en lo cotidiano. Además, la encarnación no ofrece un consuelo profundo en medio nos ofrece un consuelo profundo en medio del sufrimiento. Dios no nos ha salvado desde la distancia. Él conoce nuestra experiencia humana desde adentro. Conoce nuestro cansancio, conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento, tu incomprensión, la tentación. Esto significa que cuando el creyente atraviesa pruebas, no va a orar a un Dios ajeno a su realidad, sino a un Salvador que caminó por este mundo y que entiende cada una de nuestras luchas. Emmanuel es ese Dios cercano, y que no solamente es cercano, sino también es un Dios redentor. Amén. Esto también trae una implicancia ética. Si Cristo asumió la humanidad para salvarnos, entonces nuestra relación con el pecado debe ser seria. No podemos tratar o pasar livianamente aquello del pecado, porque si no estaríamos pasando también por alto el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y su encarnación. Vivir en un pecado conscientemente contradice el propósito de la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Ustedes recuerden, la gracia no minimiza el pecado, sino que la vence. Entonces el concepto de Emmanuel debe transformar también nuestra esperanza futura. El Dios que se hizo hombre para salvarnos no nos va a abandonar en este proceso de santificación, ni tampoco nos va a dejar en el destino final. La encarnación va a garantizar que nuestra salvación sea completa, en el pasado, presente y futuro. Dios con nosotros, Emmanuel, en la encarnación es entonces la garantía de que Dios va a estar con nosotros hasta el fin. Cristo se hizo hombre para salvar pecadores, vivir la luz de verdad. Entonces no es opcional, hermanos, es la respuesta natural de nuestro corazón redimido. La tercera lección: la encarnación recibida en obediencia y fe. Ahora leamos, hermanos, Mateo 1, 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El relato de Mateo concluye en esta sección de la encarnación, mostrando no solamente lo que Dios hizo, sino cómo respondió José. Y acá nos dice que, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, es decir, que obedeció a Dios. En esta frase sencilla se encierra una de las respuestas más claras y prácticas de la encarnación: la obediencia inmediata y fe sin reserva de José. José aquí no discutió, José no dijo ¿por qué hiciste esto?, no negoció, no postergó. Simplemente José obedeció a la palabra de Dios. La revelación divina demanda una respuesta concreta, y José respondió con acción. Entonces, la encarnación no es una verdad diseñada para ser solamente afirmada o creída intelectual o doctrinalmente, sino para ser vivida. Dios, hecho hombre, irrumpió en la vida de José y redefinió sus planes, su reputación y el futuro de José. Aceptar a Emmanuel implicó para él cargar de repente con el desacrédito social, el cuestionamiento público y la incomodidad personal. Sin embargo, José eligió obedecer a Dios antes de preservar su imagen, antes del qué dirán. La fe verdadera siempre va a manifestarse en decisiones que honran a Dios,
aun cuando tengan un costo visible. Mateo añade aquí una frase y dice, recibió a su mujer, a María. Y este acto no era algo simplemente doméstico, es una declaración espiritual. José aquí asume responsablemente el plan de Dios. Protegió a María y se comprometió con la obra divina que se estaba iniciando ahí en su hogar. La encarnación entonces no ocurrió en un contexto ideal, sino en medio de tensiones reales. Esto enseña al creyente a vivir la fe de una manera consistente, en lugar de esperar de repente condiciones perfectas. Muchas veces nosotros queremos servir al Señor cuando acabe la carrera, cuando ya tenga plata, cuando esté completamente sano, pero a veces no queremos iniciar esa obra para el Señor o el trabajo del Señor cuando estamos en enfermedad u otras cosas. Miren cómo lo llamó José para tener esa gran responsabilidad. Él no tenía riquezas, no tenía los medios suficientes, pero aún así José obedeció el plan de Dios. Entonces muchas veces Dios nos va a llamar a obediencia o a servirlo en medio incluso de limitaciones o circunstancias imperfectas. Y vean aquí algo, y puede ser bastante claro y también bien explícito en lo que voy a comentarles. El texto también, acá en Mateo, declara lo siguiente, que José no la conoció, es decir, no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, a Jesús. La palabra conocer, aquí en la Biblia, no hay niños, pero lo voy a tratar de decir de una manera más suave, significa tener contacto íntimo con su esposa. Es decir que tuvo relaciones con María. Entonces la doctrina de la virginidad perpetua de María que enseña la Iglesia Católica es falsa. Y acá habla de su primogénito, es decir, de Jesús. Primogénito significa primer hijo. Si dice que hay un primer hijo, significa que hay un segundo, un tercero, un cuarto, etc. Si ustedes ven en los evangelios, como por ejemplo en Marcos, en los que mencionan que afuera te está esperando María, tu mamá María, y tus hermanos tal, 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 y tus hermanas, si ustedes cuentan, hay por lo menos 6 hermanos de Jesús. Es decir que María tuvo por lo menos 7 hijos. Se desbarata lo que te dice la Iglesia Católica. Algunos están mirando así raro, pero sí, la Biblia lo dice, no estoy inventando. La Biblia lo dice. Pero aparte de eso, aquí vemos la obediencia que hizo José, ¿no es cierto? José respetó el propósito santo de Dios y se sometió a él, incluso en las cosas íntimas. La encarnación entonces acá demandó una santidad práctica. Ahora, Mateo registra acá también un detalle aparentemente simple pero importante, y le puso por nombre Jesús. Este acto era profundamente significativo. Nombrar al niño conforme a la instrucción divina es reconocer la autoridad de Dios sobre el niño y sobre su misión. José aquí, con sus hechos, estaba confesando de que ese hijo no le pertenecía, sino le pertenecía a Dios. Para el creyente actual, esto nos recuerda que aceptar a Cristo como Emmanuel implica someternos a su señorío. No basta a recibir a Jesús como tu Salvador. Cuando aceptamos a Jesús para que sea salvo, no lo vas a aceptar solamente como Salvador, lo tienes que aceptar como tu Señor. Y por lo tanto, si es tu Señor, tienes que obedecer al Señor. Aplicando estas verdades a nuestra vida diaria cristiana, entendemos que la encarnación nos está llamando a una fe obediente en lo cotidiano, en lo diario. Creer que Dios se hizo hombre debe transformar entonces la forma en la que vivimos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la universidad, en el colegio. Nuestra fe no puede quedarse en un culto dominical
debe expresarse en decisiones diarias que reflejen tu confianza en Dios. Además, la respuesta de José nos enseña a vivir una fe silenciosa y fiel. José aquí no pronunció discursos, no buscó protagonismo, no apareció como una figura central del relato, simplemente obedeció. En una cultura cristiana que a veces valora más la visibilidad que la fidelidad, José nos está recordando que Dios honra la obediencia humilde. La encarnación entonces aquí nos está desafiando a vivir con la certeza de que Dios está presente en nuestra historia. Emmanuel no es solamente un título de Cristo, sino es una realidad que debe acompañar a la vida del creyente. Vivir sabiendo que Dios está con nosotros nos está llamando a vivir una vida de reverencia, obediencia, confianza y fe constante. Amén. Amén. Entonces la encarnación no solamente está revelando quién es Cristo, sino quiénes debemos ser nosotros. Porque la palabra te dice Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Que Dios está contigo y que tú estás con Él. ¿Y eso qué significa? Creyentes que confían en Cristo. Creyentes que son obedientes. Creyentes que confían porque saben que Dios está con Él. A manera de conclusión, la encarnación de Cristo no es un detalle secundario de la fe cristiana. Emmanuel no es solamente un eslogan que vamos a citar o que vamos a recordar en tiempos de Navidad. Es un pilar esencial de nuestra salvación. Si el Hijo Eterno no hubiera asumido una verdadera humanidad, el Evangelio completo se iba a derrumbar. El problema del hombre no es mantenerse o no es meramente conductual, sino es mucho más profundo. ¿Por qué? Ya sabemos cuál es el problema del hombre. El problema del hombre es que está separado de Dios por culpa del pecado. Por eso la salvación requería de un mediador que pueda participar plenamente en ambas realidades. Un verdadero Dios y un verdadero hombre. Amén. Solo así puede presentar al hombre ante Dios y ofrecer una expiación suficiente y perfecta. En la encarnación entonces Cristo entró en la historia humana sin contaminarse por el pecado, viviendo una obediencia que Adán jamás pudo vivir y que nosotros tampoco vamos a poder practicar. Como hombre, Cristo cumplió la ley. Como Dios, dio valor infinito a su sacrificio. En la cruz no muere la idea ni un símbolo, sino una persona real, con carne y sangre reales, llevando en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. La encarnación hizo posible entonces la sustitución penal por nuestros pecados y fue el fundamento para nuestra justificación. Además, la encarnación garantiza que esta salvación no fuese solamente teórica, sino real y eficaz. Cristo no nos salva desde la distancia, sino identificándose con nuestra condición para rescatarnos desde adentro. Porque Él también se hizo hombre, porque Él también resucitó como hombre, asegurando no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también nuestra salvación, nuestra vida eterna y nuestra futura resurrección. Por eso es que negar o minimizar la doctrina de la encarnación es vaciar el sacrificio de Cristo en la cruz. Afirmar, en cambio, afirmar la encarnación es confesar que Dios mismo vino a buscarnos porque nosotros no podíamos ir hacia Él. Y esa es la grandeza del Evangelio. Emmanuel, Dios con nosotros para salvarnos. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana por ese regalo tan grande que tú nos has dado a través del Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, Padre Celestial, para poder
salvarnos, para poder reconstruir, restaurar, renovar nuestro corazón desde adentro. Señor, permite que nosotros podamos entender toda la dimensión completa de esta realidad del Emmanuel con nosotros, para que podamos vivir en obediencia, en confianza, buscándote día a día, en lo cotidiano, en nuestro trabajo, en la escuela, en el ministerio, en todo aspecto de nuestra vida, Señor. Guíanos en ese camino, Señor, fortalécenos y susténtanos, porque las corrientes del mundo o nuestra propia naturaleza humana hace que a veces nos desviemos. Pero tú, Señor, ayúdanos a retomar el camino hacia ti, para seguir fieles, proclamar tu palabra y poder llevar también este evangelio a otras personas en este mundo que cada vez más necesita de ti. Guíanos, Señor, en ese proceso. Ayúdanos a tener una fe más fuerte, a ser también mejores siervos para ti. Gracias, Padre. Para ti sea la honra y gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.